particularmente el umbral de alta efectividad del 80 a 125%. Que se entiende que por qué ese límite y no otros. En definitiva, dice que basarnos en estos umbrales o fijar estos umbrales de eficacia es, en definitiva, estar poco menos que dando un veredicto sobre qué coberturas son buenas y qué coberturas son malas, como si los contables tuviéramos que pronunciarnos sobre digamos, la gestión de riesgos de la entidad. En cualquier caso, se dice que evaluar la eficacia sobre la base de un porcentaje es altamente cuestionable. Una preocupación que también se ha dejado caer dentro de todo este proceso es la inconsistencia que supone para la aplicación de la contabilidad de cobertura los fallos en los test de eficacia. Si fallan, como hemos visto en el esquema, si en un ejercicio me falla el test de eficacia, yo me tengo que salir de la contabilidad de coberturas. Entonces entiende que esas salidas y entradas de la contabilidad de coberturas simplemente porque te falla el test, pues es, la verdad que es tan poca transparencia la información financiera, conlleva una pérdida de comparabilidad, es arbitrario y difícil de justificar. En cualquier caso, conlleva una aplicación poco consistente de la contabilidad de cobertura. Una de las críticas que más, como veremos, se ha dejado sentir también en que el FAS y el IASB se enmarcaran en unos proyectos de reforma como los que luego veremos, es que se dice que por un lado va la contabilidad de coberturas y por otro lado va la política de gestión de riesgos de la entidad. Hay una desconexión total entre ambas, es imposible de reconciliar y por tanto con la contabilidad de cobertura nada estamos explicando de cuál es la verdadera política de gestión de riesgos de la misma. Y las reformas que están haciendo el FAS y el IASB van en esta línea, en intentar alinear un poquito más la contabilidad de coberturas con la política de gestión de riesgos de la entidad. Hay otro aspecto que también he recogido, había más críticas, pero he destacado las que me han parecido más interesantes. Dice que en toda la normativa se hace un desproporcionado énfasis en la efectividad. ¿Qué pasa si la cobertura es inefectiva? Pero no se está haciendo el mismo énfasis en el mérito que tiene la contabilidad de coberturas por habernos permitido hacer a los contables reflejar el efecto económico de esas operaciones que se están compensando y que si no es gracias a esa contabilidad de cobertura no se compensarían. Es que de hecho el efecto económico existe de compensación. La contabilidad debería facilitar, reflejar la sustancia económica de esas transacciones y no poner trabas a la misma. De hecho, alegan, si hay coberturas económicas que no están contabilizadas como tales coberturas, en realidad no estamos reflejando la sustancia económica de la operación. En definitiva, también dicen que a los usuarios les interesa más entender el marco global de las actividades realizadas para gestionar riesgos que los complejos cálculos sobre eficacias. Bien, a la luz de todas estas críticas y siempre inmerso dentro de lo que es los proyectos de revisión de toda la normativa sobre instrumentos financieros en los que se hayan inmersos tanto el IASB como el FAS, pues voy a situar a lo que es las novedades que se plantean en el tema de contabilidad de cobertura. El IASB introduce su voluntad de reformar las cuestiones relacionadas con la contabilidad de cobertura ya en el borrador de marzo del 2008, cuyo objetivo, como ya se ha puesto de manifiesto esta mañana, es reemplazar completamente la NIC 39, donde ya la primera parte estaba por ahí aprobada. Como el proyecto era de suficiente envergadura, pues decidió dividir el proyecto en 3 fases, de las cuales esta, la contabilidad de coberturas, es la tercera fase. El objetivo, en los calendarios que todavía se manejan por parte del IASB, es que salga a la luz pública un borrador de contabilidad de cobertura en este cuarto trimestre de 2010. De momento, lo que he manejado yo y a lo que he podido tener alcance hasta la fecha es un documento que salió en este mismo mes, de octubre del 2010, lo tienen colgado en la página web del IASB, que lo que recoge ahí son decisiones provisionales a las que ha podido llegar el IASB hasta la fecha. Pero desde luego no tiene la categoría de borrador y en consecuencia, pues si los borradores se retocan, pues esto con facilidad puede sufrir mayores cambios. El FAS, digamos que la labor la regulación de la reforma de la contabilidad sobre operaciones de cobertura la tiene un poquito más adelantada. Sacó ya un primer borrador en junio del 2008, que ha sido objeto de revisión en mayo de este 2010,
donde retoca algunas de las cuestiones del primer borrador, aunque no sustancialmente. La primera cuestión que me surgía a mí al ver estos caminos tan dispares que habían seguido el IASB y el FAS era preguntarme ¿dónde está el acuerdo de convergencia? ¿Dónde está el acuerdo de convergencia? Parece que en un tema tan duro como son no solo las coberturas, sino todo el campo de los instrumentos financieros, pues casi era de agradecer que los importantes esfuerzos que están haciendo por regular estas cuestiones, ambos organismos por separado, podían haberse puesto de acuerdo. Esta mañana hablando con Araceli me decía que no, que esto ya es insalvable, que los americanos han dicho que ellos van adelante, que lo que les interesa es la calidad y que los europeos opinan tres cuartos de lo mismo y que esto ya es irreconciliable y que esto va a ir cada uno por su lado. En consecuencia, como los caminos emprendidos son bastante dispares, guarden algún punto de conexión, yo me voy a referir primero al estado de la cuestión o las principales reformas que parecen apuntarse del borrador del FAS, para después lo que he podido, o poner de manifiesto lo que he podido entresacar de ese documento de decisiones provisionales del IASB, que como digo es de este mismo mes de octubre. ¿Vale? El FAS, como digo, plantea, tanto en el primer borrador como en este último, unos objetivos para la simplificación de la contabilidad de cobertura bastante claros, bastante escuetos. Leo textualmente. El objetivo que se plantea respecto de la contabilidad de coberturas en FAS en el borrador es, por un lado, simplificar la contabilidad de coberturas para conseguir un mayor grado de cumplimiento de la normativa. Entiende que hasta ahora no se estaba aplicando como es debido y su objetivo es simplificarla. Y por otro lado, le quiere dotar de mayor utilidad y transparencia, fundamentalmente evitando las salidas y las entradas desde y hacia la contabilidad de cobertura como consecuencia de los fallos en los test de eficacia. Yo creo que estos objetivos, por lo que luego se pone de manifiesto, sí que más o menos se han conseguido. Básicamente, el borrador del FAS no cambia digamos, las partidas que pueden ser elegibles para formar parte de una relación de cobertura. Todas esas restricciones a las que antes he hecho referencia sobre qué puede ser partida cubierta y qué puede ser instrumento de cobertura, bajo el marco del FAS más o menos se mantienen en su estado actual. Sí deja claro el FAS que, lógicamente, dado que ha hecho un paso adelante muy importante en la aplicación del valor razonable, las coberturas de valor razonable espera que sean mucho menos habituales. También deja claro que los derivados implícitos, y luego Constancia nos hablará de ello, los derivados implícitos, dice, a partir de ahora ya no van a poder ser declarados como instrumento de cobertura porque no los vamos a separar, con criterio general, en algunos casos particulares sí. En el primer borrador del FAS se había planteado la posibilidad de eliminar la posibilidad de bifurcar riesgos en partidas cubiertas de carácter financiero, que antes hemos señalado que actualmente sí se permite. Se planteó eliminar esa posibilidad, pero finalmente en esta última revisión del borrador que ha hecho lo ha dejado como está, lo ha desestimado esa posibilidad. Entonces, ¿qué cambios destacan? Primero, fundamental, sigue manteniendo la obligación de documentar inicialmente la relación de cobertura, pero con un cambio fundamental. Va a exigir una evaluación cualitativa y solo en el inicio de la operación. En esa evaluación cualitativa inicial, el FAS pretende que la entidad demuestre, primero, que existe una relación económica entre el derivado y la partida cubierta, y segundo, que el derivado compense razonablemente las variaciones en el valor de la partida cubierta. Y para ello, dice el FAS, habrá que incluir en esa documentación todos los factores que soporten esa conclusión. ¿Vale? Como hemos visto, en esa documentación no se exige una evaluación cuantitativa. No será obligatoria, no será imperativa, pero sí dice el FAS, aunque no es obligatoria, cuando usted me tenga que demostrar que razonablemente se produce una compensación, seguro que la forma más fácil de demostrarlo es acudir a una evaluación cuantitativa. Tampoco le van a exigir una reevaluación trimestral posterior. Ya hemos dicho que en ese vía crucis no solo era lo malo hacer una evaluación inicial, sino que después, cada vez que cerraba, había que reevaluar. Ahora no se exige con carácter general esa reevaluación posterior. Únicamente se exigirá reevaluar con posterior la cobertura si se producen algún cambio de las circunstancias que sugieran que la cobertura puede dejar de ser efectiva. Todo ello con vistas a esa consecución del objetivo que decíamos de conseguir una aplicación consistente
de la contabilidad de cobertura, evitar salidas y entradas de la misma. Reconoce incluso el FAS que se planteó en sus discusiones eliminar completamente los requisitos de la contabilidad de cobertura, los requisitos de evaluación. Pero es decir, si yo no exijo unos requisitos mínimos de evaluación de una documentación inicial, en realidad estoy dando carta blanca para que se aplique aquí la cobertura de fair value a cualquier cosa, con lo cual estoy abriendo una opción de fair value de manera indiscriminada y no ese es mi objetivo, y por tanto mantengo esos requisitos mínimos, eso sí, bastante suavizados. Como hemos visto, por tanto, un cambio fundamental es que se está cambiando el término de altamente eficaz por razonablemente eficaz, y además ahora ya no hay un umbral de referencia. El FAS dice, no defino qué entiendo por razonablemente eficaz, ni además pretendo asignarle un umbral. Saber que una relación de cobertura es razonablemente eficaz implica juicio de la gestión y la consideración integral de todos los factores que le han llevado a esa entidad a involucrarse en una actividad de ese tipo. Como consecuencia de haber suavizado los requisitos para evaluar la eficacia de la cobertura y como consecuencia también de que el FAS era consciente que también se había abusado de esto que vamos a comentar ahora, elimina la posibilidad de presumir que cualquier actividad o cualquier operación o cualquier relación de cobertura sea altamente efectiva sin ningún tipo de documentación, como era el caso que se admitía dentro del FAS de la coincidencia de los términos críticos o el soft method. En definitiva, que cuando coincidían básicamente las características, los plazos, las características de la operación cubierta y del derivado, sin hacer documentación se podía presumir que existía eficacia y aplicar la contabilidad de cobertura. Eso era básicamente. Entonces, ahora dicen, ya no puede presumirse eso porque ustedes han hecho abuso y porque además yo les he suavizado la forma en que tienen que evaluarlo, con lo cual ya no lo necesitan. Y por último, también cambian la posibilidad que antes veíamos en el esquema. Yo os decía, yo puedo entrar en la contabilidad de coberturas voluntariamente y también me puedo salir voluntariamente. El FAS dice, no, eso se ha terminado. El cese en la aplicación de la contabilidad de coberturas se producía si su cobertura ya no es razonablemente eficaz o por otro lado, usted se ha deshecho del instrumento de cobertura, ha aspirado, se ha vendido o se ha ejercido. En cualquier otro caso, mientras se mantenga la partida cubierta y se mantenga el instrumento de cobertura y se mantenga la razonable eficacia, usted deberá seguir aplicando la contabilidad de cobertura. Si se produce una modificación parcial del derivado, eso no tiene por qué implicar un cese en la contabilidad de cobertura. Eso implicará una actualización de la documentación de la operación. Le ha preocupado también al FAS el tema de las ineficacias, el tratamiento de la ineficacia, fundamentalmente en el capítulo de las coberturas de flujos de efectivo. Pero él hace un hincapié en que dice, aquí no nos debe preocupar solo la sobreeficacia, sino también las infraeficacias. Y de hecho, dice el FAS, si una entidad cubre una operación prevista con un derivado, respecto del cual no se presente o no muestre una coincidencia en el plazo de vencimiento de la operación prevista y del derivado, por definición usted tiene ineficacia. Por el mero hecho de que no haya coincidencia en plazo. Tiene que haberla, se presume que la hay, usted la tendrá que contabilizar tanto si es por encima como si es por debajo. Y para calcular la efectividad, usted dice, para calcular la efectividad, usted deberá comparar los cambios en el valor razonable del derivado que usted designe como cobertura y el valor actual de los cambios acumulados en los flujos de caja esperados de la transacción pública. Bueno, hasta aquí lo que son los principales cambios del FAS. Desde mi punto de vista,